Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia, como nuestro nombre lo dice. Hablamos de muchos temas porque la historia está plagada de temas, de personajes, de temas que van saliendo a veces. La literatura, por ejemplo, la escritura, el hablar bien o el hablar nuestro idioma. Para eso hemos invitado hoy día, ustedes me imagino que lo conocen o lo han escuchado también porque él es un asiduo hombre de radio, porque su voz aparece sobre todo en radio cooperativa. Héctor Vélez Mesa es una de las instituciones de nuestro país, sobre todo de el idioma. Es escritor, periodista, profesor universitario y además que tiene varios libros sobre el tema. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de su trayectoria también, del periodismo y le agradecemos además el tiempo que esté destinándonos a nosotros para hacer esta conversación. ¿Cómo está Héctor? Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por haber pensado en mí, por la presentación que estás haciendo y recordar a la radio. Yo todavía sigo en la radio cooperativa, Palabras con Historia, el programa que está estrechamente ligado al libro que tiene el mismo nombre, cumple 31 años en el aire. Don Francisco un día me decía que no sabía ni tenía conocimiento de que otro programa dedicado al lenguaje en el mundo hubiera durado tanto. Y dura, porque además está al aire todavía. Pues claro, está, sí, sí, que tiene 31 años. Gonzalo Bertrán, que fue mi profesor director de televisión, que falleció hace un tiempo, que fue mi profesor de televisión en la Universidad de Chile, me decía que no entendía cómo yo había conseguido convertir algo tan fome, me decía, en algo que fuera atractivo para la gente, que es el lenguaje, que es conocer el origen de las palabras. Y incluso me Claro. invitó a uno de sus estelares y nadie quiso salir conmigo, que dijeron que íbamos a hablar con este señor. Y tuve que salir solo con el conductor en esa oportunidad, porque nadie quería estar conmigo, porque claro, no, el caballero es muy complicado de decir, va a hablar cosas que no entendemos, y en realidad hablo de cosas que entiende todo el mundo. Claro, y además que nos permite conocer cosas que, bueno, hay gente que dice que yo las conozco, pero en realidad no las conoce. O Me no cree gustaría, conocer. claro, como parte de uno de tus libros, de hecho, se llama así. Claro, claro, Pero me interesa ir más atrás, porque de hecho tú mencionabas a Gonzalo Bertán, que fue tu profesor, claro. que claro, es una figura importantísima, es una figura fundamental de la tele. Pero, ¿cómo comenzaste? Porque tú eres periodista, pero creo, si no me equivoco, en tu casa también la lectura siempre fue algo habitual. ¿Cómo te fuiste metiendo al tema periodístico primero? Yo diría que nunca se me ocurrió ser periodista. Yo quería ser médico. Yo soy ex alumno del Instituto Nacional. La formación que nos daban nos permitía cualquier cosa, era muy estricta. Yo lo que más le agradezco a esa disciplina que nos inculcaban en el Instituto Nacional para estudiar, y para cumplir lo que nosotros nos proponíamos. Pero curiosamente yo no pude cumplir lo que quería hacer, que era médico, porque tardíamente me di cuenta que no puedo ni siquiera ver la sangre. Es decir, era imposible que un médico tuviera aversión a la sangre. Y fue un compañero de curso que un día lo encontré en la calle y me dijo, pero tú siempre fuiste el jefe del diario Mural en el colegio, siempre se te conocía por tus aficiones a los libros. ¿Por qué nunca estudiaste periodismo, por ejemplo? Porque no puedo, le dije. Yo soy muy tímido. Entonces, como soy tímido, yo creo que no serviría para ser periodista. Sí, me dijo, de acuerdo, pero si te dedicas a escribir, me dijo, nunca vas a tener que enfrentar un micrófono ni una cámara de televisión. Y además me dijo, a la Escuela de Periodismo de la Chile se le conoce como las termas de Macul. ¿Por qué las termas de Macul? Porque tú vas a leer y a ver cine nomás. Todos los profesores te mandan al cine y los otros te mandan a leer. Y a ti te gustan las dos cosas. Y ahí perdí el miedo, postulé, quedé en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. La vida me cambió cuando entré, porque en el Instituto Nacional era ser un alumno de 7 era casi imposible. Siempre en el Instituto Nacional decían que el 7 era de Dios, que el 6 era de los profesores y que el 5 era de los alumnos. Y nosotros sabíamos que un 5 nuestro en otras partes era un 7, pero con un 5 teníamos que en realidad era lo que correspondía. Si uno fuera estricto, esa era la nota que le correspondía a uno. Lo que pasa es que en otras partes, no sé, por alguna razón, no colocan la nota.
Yo fui Se usaban profesor de la las tres universidad. coloradas en algunos espacios. A ver, Tres yo coloradas le fui decían. profesor universitario. Yo fui profesor universitario muchos años, más de 30 años, hice clases. Yo soy profesor titular en la Universidad Central. Entonces, siempre los alumnos tenían ese problema conmigo, porque yo no ponía más de un 5. Y que yo decía, es que si tú sacas la cuenta exacta de lo que tú contestaste, eso es lo que da. Pero sí, pero en el colegio me ponían un 7. Ah, no sé lo que hacían en el colegio. Le dije yo, pero yo lo que saco es, yo tenía una tabla que me permitía ser preciso, exacto en la nota. Yo hacía las pruebas de tal manera que cuando yo corregía, nadie me pudiera decir que yo me equivoqué en la corrección. Incluso existía lo que se llama una pauta de respuesta que la tenía el director de la escuela. Entonces, si alguien iba a reclamar, él tomaba la pauta y veía la respuesta. Que no contestaste, decía. Y me acuerdo que muchos me decían, es que, profe, en los colegios hoy día uno por el esfuerzo de contestar tiene medio punto. ¿Cómo? Por el esfuerzo de contestar. ¿Cómo que por el esfuerzo de contestar? Le dije yo, tú tienes que contestar lo que te preguntan. Porque si con eso que tú me estás diciendo, por el solo esfuerzo de contestar, ya tienes un 3,5. Pero no tienes idea de nada. Entonces, sí, pues me dice, usted quiere que le contesten lo que usted pregunta. Y bueno, ¿y no se trata de eso? Bueno, esa fue la vida mía. Y esa fue la universidad que como venía del instituto, no me costó nada. Y más encima que me hicieran leer, era un placer. Es decir, fue un placer para mí estudiar. ¿Va? Y claro que lo que yo no contaba es que por un error, porque eso fue un error, una equivocación, yo terminé exactamente donde no quería terminar. Yo quería ser periodista que escribía. Pero lamentablemente, no fue lamentablemente, porque en realidad me cambió la vida el error que cometieron en Chilevisión RTU en ese tiempo, de ponerme en una lista de los comentaristas del matinal. Y no me preguntaron. Pero solamente era una lista interna y alguien se equivocó y la publicó en el Mercurio. Y yo aparecí en una noticia de que me convertían en el comentarista del libro del canal 11 al despertar, cosa que me horrorizó cuando lo vi. Llamé al canal para reclamar, me ofrecieron no sé cuántas excusas, pero me invitaron a conversar y fui. Y en realidad era más grave de lo que yo creía porque había personas que pensaban que podían ser despedidas por ese error. Entonces me preguntaron si por qué no hacía un mes de comentarios. Entonces podía quedar como que no resultó y me fui. Pero, ¿cómo? Yo no quiero, le decía. Y me convencieron. Entonces después me dio no sé qué, que los pudieran echar, me cayeron bien. Y fui un mes. Y al mes yo pensé que me iban a echar y me dejaron 2 meses. Y después a los 3 había que irse. Ese año fue el único comentarista que nunca se fue. Estuvo el año completo. Y yo no podía creer que me seguían dejando, y me seguían dejando, y me seguían dejando. Y las librerías me empezaron a preguntar, ¿y qué libro va a comentar? Porque cada vez que usted sale, se venden esos libros. Y yo me empecé a dar cuenta que había como una especie de poder extraño que tenía la televisión. Con un día de televisión que yo hice en ese tiempo, hoy día no es así, ya lo conocían en la calle. Porque la gente antes veía televisión, hoy día yo no conozco a nadie que vea televisión. Eso es lo más Además que curioso, ni yo veo la variedad era menos, el cable era muy poco, internet muy para qué poco, decir. que cable no existía. Pero sí, a ver, para que se ubique la gente, yo cuando nací no había televisión en Chile, es decir, yo conocí la televisión a los 16 años, para que se ubiquen, cómo es la vida para uno, es decir, yo crecí escuchando radioteatro, mi favorito era Tarzán, que Julio Juncker era Tarzán, pues eso es lo más curioso, Julio Juncker hacía, porque eso yo fui profesor de radio después, y lo que más impactante que tiene la radio es que es la voz lo que importa. Una vez para Semana Santa en la cooperativa, yo no soy católico, pero hice un programa dedicado a las palabras relacionadas con la festividad religiosa. Y parece que me salieron bien e inspiradas porque la gente empezó a llamar para preguntar dónde predicaba el curita que habló en la radio. Entonces, ¿qué curita? Se no, no, este señor que hablaba de las palabras, de la pasión, del calvario. Ah, no, sí, las palabras con historia. Ay, no es cura. No, que va a ser cura. Pero la voz, le decían, era como porque yo hice clases también para enseñar a hablar y siempre decía, ¿quiénes hablan bien? Los sacerdotes. ¿Y por qué? Porque hablan todos los días.
Entonces están acostumbrados a hablar, es una práctica, y ellos predican todos los días. Entonces yo me imagino que los primeros sacerdotes, cuando preparaban su primera prédica, la preparaban, es decir, la escribían y se la aprendían. Pero yo creo que después llegaban y se paraban y miraban de qué toca hablar hoy día. Ah, el perdón. Y se largaban a hablar del perdón, porque llevaban años hablando. Entonces, hay cosas que son hablar bien y escribir bien, es una práctica. Héctor, no sé si puede que me equivoque, pero 33 libros sobre idioma español, más o menos, ¿ha escrito ya? No, más de 60. Más de 60. Estaba malo, Sí, no, entonces no lo han es una actualizado, quizás. exageración. No, claro, pero yo he tenido que actualizar eso porque sí, lo que pasa, por mucho tiempo he creído que escribí un solo libro que se llama Palabras con Historia, y los otros dos son tomos relacionados con las palabras de la medicina, las palabras del campo, las palabras en inglés. Indudablemente ha sido uno de los libros que yo más he vendido. Pero hay otro que yo creo que se ha vendido más, que son los dichos y refranes, que es un libro que la última edición que se hizo, que la preparábamos en pandemia, aquí la tengo, pero me superó a mí cuando me di cuenta, superó las 400 páginas, que no lo he podido volver a hacer en papel porque sale tan caro hacer. En la época después de la pandemia, con el alza del papel, este libro tendría que haber costado 50.000 pesos, pero es imposible vender un libro por 50.000 pesos. Así, por eso me fui a Amazon. Pero este es el libro que no sé, que yo creo que más le gustan, pero mi preferido es curiosamente es otro, que se llama El libro de los porqué de la vida diaria. Y ese libro, siempre los libros míos están relacionados con el pasado. Yo iba mucho a Curicó, a la casa de unos parientes políticos, y me gustaba ir porque en el living de esa casa tenían una biblioteca y ahí estaba El Tesoro de la Juventud. Eran no sé cuántos tomos. Y uno de los tomos se llamaba El libro de los porqué. Entonces yo lo ojeaba, que era un libro de los porqué para los niños, porque sale el sol, porque sale la luna, porque llueve, cosas de esas preguntas. Pero yo quería hacer un libro para los adultos, donde les contestara cosas raras. ¿Por qué tenemos relaciones sexuales? Por ejemplo, que es una pregunta que yo siempre hago en clase, y me quedan mirando, no saben qué hacer. Pero tiene que haber una razón de por qué es tan placentero tener relaciones sexuales. ¿Se ponen rojos los estudiantes o no? No, ahora no, antes sí. Pero alguno me responde lo que es que si no fuera placentero, profesor, no existiríamos. Correcto, le digo yo. Esa es la respuesta. Y todos se ponen a pensar. Bueno, eso yo quería hacer un libro que contestara las cosas más extrañas que nos pasan a los seres humanos. ¿Por qué se le dice Luca al billete de 1.000 pesos? Una cosa así. ¿Por qué la pelota de fútbol es blanca? Que ya es para los adultos. ¿Por qué cuando uno brinda choca las copas? Y ese es el otro libro que se ha vendido mucho. Y incluso siguen vigentes. ¿Y Pero en qué momento, digital. a propósito de Palabras con Historia, en qué momento le dijeron, oiga, lo llamaron de cooperativa y le dijeron, oiga, queremos que grabe usted un par de frases para que las pasemos al aire un par de días? No fue así. Fue de otra manera la historia de las Palabras con Historia. Yo era el editor de una empresa que se llamaba Renacimiento y había editado libros de Enrique Lafourcade, Paulo Neus, Jorge Sacía, Sergio Risenberg, Jorge Marchán. Y un día, como yo era el editor, a mí se me ocurrían los temas, entonces le podía llamar a alguien y decir, oye, ¿por qué no escribes sobre esto? Y un día se me ocurrió el tema de las palabras, leyendo. Uy, qué entretenido sería que... Y empecé a buscar y nadie lo quiso escribir. Nadie lo quiso escribir. Entonces, como nadie lo quiso escribir, lo escribí yo. Pero cuando lo terminé de escribir dije, pero no lo puedo publicar en la empresa donde yo soy el editor, yo trabajo para una empresa grande, una cadena. Entonces hablé con el dueño, que yo era su asesor, un asesor muy directo, y le conté este problema que tenía. Le dije que este es un problema de conflicto de intereses, yo no le puedo pedir que usted me publique el libro. Y él me encontró toda la razón. Me dijo, porque usted a lo mejor lo va a hacer pues bueno, me cae bien, Héctor, publiquémosle el libro. Y si no se vende, más encima nos hizo perder plata. Y si se vende, bueno, sería un milagro, le dije yo. No, ¿y cuál es su idea? Bueno, puedo publicarlo yo y me invento una editorial, un nombre, y lo publico yo. Hágalo, pues me dijo. Y nosotros se lo compramos y lo vendemos en la feria del libro. Y yo hice la inversión.
inventé, creé una editorial de ediciones Cerro Porteño y publiqué el libro, un libro muy modesto en ese momento, chiquitito, barato, ¿ah? Y se lo mandé a la radio cooperativa, se lo mandé a mucha gente, para que hablaran del libro, a ver si se vendía. Y ellos me llamaron para entrevistarme. Y fui e hice el primer Palabras con Historia, sentado ahí, pero hablando de mi libro. Entonces, esa tarde, el director artístico de la cooperativa me llamó, que yo lo conocía de antes, lo había conocido, Marcelo Zúñiga, habíamos tenido una relación de amistad porque trabajamos juntos, y me dice, ¿y no se te ocurrió, en vez de publicar un libro, hacer esto como un programa de radio? ¿Ay, tú crees? Le dije yo que funciona. Oye, funcionó en la mañana, pero como avión, me dijo, el espacio, me dijo. ¿Por qué no hacemos la prueba? Me dijo, y hacemos el espacio. Creemos una vez a la semana Palabras con Historia. Y encontré trabajo. me ofreció trabajo en la radio. Y yo le dije, qué bueno. Y un día me llamó después me dijo, oye, ¿tú crees que es poco un día a la semana? Hagamos 2 días a la semana. Y empecé a ir 2 veces. Y después me dijo, oye, ¿por qué no hacemos 3 días? Y han pasado 31 años. Ahora se hace nuevamente una vez a la semana. Porque lo estuve haciendo mucho tiempo todos los días, que era como una cápsula. Pero bueno, vino algo que se llama la pandemia. La pandemia nos mandó al diablo a casi todos, incluido yo. Yo estuve meses, yo estoy en este minuto en Ocoa, en el Valle de Ocoa. Aquí, cuando miro hacia allá, veo el Cerro La Campana y lo estoy mirando todavía no oscurecido, así que ahí está el Cerro La Campana. Y aquí estuve encerrado 8 meses y de ahí entonces empezó toda esta historia del teletrabajo. Y Palabras con Historia volvió, pero al formato original. Y no se perdió. Y no se perdió. Esto mismo ocurre con la versión de televisión que tiene, que se hacen conectados, que es el canal conectado, está en la señal internacional de TVN. Y ahí ingresó este programa hace 14 años, la versión de televisión, y hace 14 años que yo lo hago en Conectado. Conectados no se ve en Chile. ¿Ah? ¿Y qué tal no, decía que Conectados. ¿Sí? Sí, y le preguntaba qué tal fue todo el tema de la pandemia, porque a mucha gente le cambió la vida, literalmente. Y también toda esta rutina, ¿no es cierto?, que murió en algunos instantes con quedarse encerrado meses. Ya. A mí no me cambió la vida porque este lugar, esta es una reserva donde vive poca gente. Y cuando llegó la pandemia, solamente podían cambiarse de residencia los que tenían más de 65 años, que era mi caso. Entonces yo, en vez de quedarme en Santiago en un departamento que es grande, de todas maneras, un departamento muy grande frente al Cerro Santa Lucía, me vine para acá. Arranqué a Santiago el viernes antes que entrara en vigencia que nos recogiéramos a nuestros casas. Y alcancé a llegar aquí y me quedé 9 meses sin salir de aquí. Es decir, quedé aislado completamente. Pero, ¿qué ocurrió? En primer lugar, podía salir, porque aquí no anda nadie. Son cerros pelados, entonces salía. Llegó a mi casa a vivir una cantidad de zorros que nunca había visto en mi vida, que se hicieron amigos. Había sequía, así que descubrí que eran animales amistosos. Salía algunas veces, algunos me acompañaban. Llegaron otros pájaros que se hicieron. Entonces, no fue tremendo. Y mis otros vecinos vivían en el cerro del frente, otros en el cerro de más allá. Entonces, nunca nos encontramos. Y aquí nadie entraba a controlar qué hacía. Así que uno podía salir, no usaba mascarilla. De hecho, la primera mascarilla que tuve me la tuve que hacer yo. Cuando fui a Santiago porque no tenía dónde comprar una mascarilla. Pero las cosas ocurren y traen consecuencias insospechadas. ¿Cómo comí en todo ese tiempo? Bueno, esto partió un viernes. El domingo, los almacenes de Rabuco, que queda a 10 kilómetros de acá, inventaron el delivery, pero se demoraron una noche en inventar el delivery. El lunes, ya todos los que vivíamos aquí sabíamos que podíamos encargar, pagar por transferencia, y a las 7 de la tarde llegaban las camionetas aquí abajo, a la entrada de la reserva. Entonces uno llegaba hasta la entrada, salía y le pasaban la caja. Uno ya estaba todo pagado. Nunca me faltó comida. Entonces, yo diría que la pandemia nos adelantó, no sé, en 10 años la modernidad, algo así, sí fue violento. La señora de las sandías, por ejemplo, los melones en ese verano,
que yo pasaba y le compraba una sandía, 2 melones, le sacaba los billetes. Nunca más vi los billetes. Entonces un día pasé y le dije, lamentablemente, señora, eso era en un puesto ahí, nunca más le voy a poder comprar sandía porque no tengo plata, no hay dónde sacar. Pero, ¿cómo? Mándeme por traspaso. Pues me dijo. Y la señora tenía la cuenta, me dijo, saque lo que quiera, me lo paga por traspaso. Es decir, fue impresionante cómo la gente avanzó en todo, ¿eh? En algún sentido se simplificó la vida. Finalmente aquí llegaron los supermercados. Bueno, aquí llega todo ahora. Aquí, claro que es lejos y cuesta entrar aquí. Cuesta entrar más que en los valledores. Son más complicados que en los valledores. Pero es como otro país. Entonces, eso fue la pandemia. Bueno, y ahí pude dedicarme a los libros de nuevo. Entrar de lleno. Ahí salieron libros míos que no tenían que ver con el lenguaje. Hice un libro que era sobre las profesiones que están desapareciendo, están en vías de extinción, incluida la mía, la de periodista. Y el otro es un libro sobre la credibilidad. Es decir, ¿por qué somos tan crédulos? ¿Por qué creemos todo el origen de las fake news? Todo eso. Pero ahora estoy por publicar uno que son los 480 errores que comete a cada rato el chileno cuando habla y no se da cuenta que está hablando mal. Pero todavía yo creo que podría llegar a 500, por eso no lo publico todavía, para que el número sea más redondo. Pero yo siempre he dicho que yo no soy escritor, porque los escritores escriben y cuentan, relatan, y yo no, yo investigo y publico. Entonces cuando me presentan como escritor me da vergüenza y digo, en realidad yo no soy un escritor. Pero en unos días más podía ser un escritor, porque finalmente escribí un libro, todo el mundo me decía que tenía que escribirlo, que es la historia de mi extraña familia, que de repente me da no sé qué publicarlo, pero yo creo que tengo que publicarlo y ya lo terminé. Entonces si lo publico, yo ahí podría aceptar que me dijeran escritor, pero a lo mejor no es bueno, entonces mejor que no me ¿Y digan es novela? escritor. Es un relato. No quiero ser pretencioso, entonces por eso le digo relato, porque cuento la historia, que es una historia bien extraña. Entonces también es delicada. Mi padre se casó 5 veces. Entonces yo conocí a mi hermano de casualidad en el colegio, era compañero mío, no sabían cosas por el estilo. Entonces fue haciéndose una vida bien curiosa. Y nunca me había atrevido a contarlo. Pero, Y, ¿y cómo eso, pero bueno, Héctor? Pero entonces su papá se casó, se separó, ¿cómo era? Uno no conoce mi al papá, hermano en el colegio. es que mi papá era muy raro él. Yo no hablo mal de mi padre. Siempre, toda la vida él murió. Traté de comprenderlo. Nunca lo entendí, sí, pero no lo justifiqué nunca lo que hizo. Tenía una compulsión por hacer un hogar y se iba. Y hacía otro y se iba. Y hacía otro pero no, nunca relacionó a todo. Se iba, desaparecía de las vidas de uno. Y nunca lo mantuvo en el tiempo tampoco. Es decir, lo creaba y no tenía miedo a seguir. No, y después se iba. Y no, entonces empezó no sé cuántas veces. La última vez que se separó tenía 73 años. Y yo cuando me avisaron que se había separado, no, dije, no, aquí hay un error. ¿Cómo no se va a separar si tiene 73 años ya? Que pare la cuestión. Se separó. Se separó. Entonces, ahora, cuando uno piensa y cuenta una historia, yo no sé si lo que yo me acuerdo es la verdad o no. Yo siempre he dicho que la memoria es traicionera. Y uno ve las cosas como las quiere ver. Entonces, yo no sé si exacto, por eso es que digo que yo no sé si la historia que les voy a contar ocurrió o a lo mejor no ocurrió. Pero yo la recuerdo así. Me ha pasado que he tenido que buscar información y me encuentro con otra persona y me queda mirando, pero no, eso no fue así. Y cuando no, fue como yo digo, y empezamos, y al final tengo yo la razón. Yo tengo muy buena memoria, pero creo que la pandemia y la soledad me la afectó. Yo padecí el efecto doorway, porque estuve mucho tiempo sin conversar casi.
solamente con una persona. Ya, conversaba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno deja de usar el lenguaje, se empieza a olvidar. Entonces descubrí con horror que hay veces que se me olvidan las cosas, se me olvidan las historias de algunas palabras, se me olvidan cosas que yo ya las sabía, pero ¿cómo se llama eso? Y me desespero. Hasta que alguien me dijo, no te preocupes, lo que pasa es que tú te desesperas porque te dedicas a esto, el resto le da lo mismo que se le olvidan las palabras, pero tú te desesperas porque te has dedicado toda tu vida a eso. Entonces, me ha pasado que ya hay cosas que ya no me acuerdo. En el canal 13 me decían, ¿cuántas palabras ha investigado usted? No sé, el diccionario tiene 98.000, digo yo. No creo que haya hecho las 98.000. Pero indudablemente he hecho muchas, la historia de muchas palabras. Es decir, tengo un conocimiento, pero es un conocimiento que lo adquirí no en la universidad. Sí, lo que me dio el colegio y la universidad fue la disciplina para trabajar e investigar. Pero yo no soy profesor de castellano, no soy profesor de literatura. Pero curiosamente, sí, fui el profesor de redacción en la universidad por muchos años, me dieron el premio al mejor profesor varias veces, siempre tenía alumnos, siempre. Entonces, era extraño que uno ejerciera una profesión que no tenía. Pero después me dijeron, quédate tranquilo, me dijo, con esa mentalidad que tienes tan estricta de instituto, no, quédate tranquilo, porque cualquier profesional puede hacer clases en la universidad de las materias que él domina en su profesión. Y tú estás haciendo clases exactamente de eso, redacción creativa, periodismo informativo, expresión oral, radio, hice televisión también, ética periodística, es decir, corresponde, corresponde. Bueno, Oiga, Héctor. pero hay mucha gente que cree que soy profesor, pues, y me dicen profesor, Sí, pues y yo no de hecho soy le iba a profesor. decir profesor. Me dice todo el mundo, me dice profesor, Oiga, pero soy periodista. uno busca, y esto lo que le voy a preguntar es con todo el respeto, obviamente, al entrevistado, pero a propósito de lo que usted decía de su papá, uno busca la biografía de Héctor Vélez Mesa y en una parte dice que se casó, se separó, quiso volver a esa relación y no, algo pasó ahí. No sé si nos puede contar eso, obviamente con el respeto Sí, necesario y manteniendo obviamente el tema ahí. sí. A ver, yo como pertenezco a una generación antigua, me casé joven. Me casé joven porque en ese tiempo la gente se casaba joven. Me casé a los 23 años y mi esposa tenía 19. Es decir, su padre tuvo que viajar a Santiago a dar la autorización para que se pudiera casar, porque era menor de edad, todavía no habían bajado la mayoría de edad a los 18. Ahora que uno pudiera pensar, salió al papá. No, no. La historia es muy distinta, porque en mi caso fue ella quien se separó. No fui yo. No fui yo. Entonces fue un golpe muy grande para mí. Pero por esas cosas de la vida, volví. ¿Y por qué no me casé de nuevo? Porque no alcancé. Ella se mató a los 27 años. Se mató en un accidente. Entonces, ese golpe para mí, porque mi madre había muerto recién, que muriera la esposa y la madre murieran en un año, me hizo como... yo conozco varias personas que se dedican como a leer las líneas de la mano, las firmas, y curiosamente me dicen, pues los que no me conocen, usted vive con su madre. Y usted es muy apegado a su madre. Todavía vive en su casa. Entonces, mire, mi madre murió hace 40 años. Posible, su madre vive con usted. En el caso de mi, pero usted aquí en las líneas humanas dice que usted debería estar muerto. Y de repente la miran bien. No. Se desaparece y vuelve más acá. Y yo digo, tiene que ser ese episodio. Ese episodio, porque fue como volver a nacer. Porque tuve que partir de cero, es decir, yo perdí a mi madre a los 27 años, y a mi esposa a los 28. Fue este mismo año que cumplo, yo cumplo a mitad de año, entonces ella murió a principio y ella murió a fines de año. Entonces, claro, fue muy complicado para mí. Y curiosamente, su muerte es la que me acerca a mi padre. Entonces, nunca he sentido, yo fui amigo de él, pero a ver, yo siempre lo vi porque
por eso es que hay que entender el tiempo. Yo viví en un tiempo donde era casi usual que los hombres tuvieran una sucursal, como le llamaban en ese tiempo. Hoy día, no. Hoy día nadie aguanta eso, sobre todo por el tremendo cambio que ha habido con la mujer. Además, yo fui criado por una mujer, es decir, en mi casa no hubo patriarcado. Yo viví en un matriarcado, es decir, la jefa de familia fue una mujer. Éramos tres nomás, una hermana, mi madre y yo. Mujeres muy fuertes, es decir, yo me acostumbré desde muy chico a conocer a mujeres muy valiosas, mi esposa también. Entonces, por eso veía esta historia de mi padre, que yo lo encontraba que había un problema, que era como que de estabilidad emocional. Hay una teoría que los cubanos me la metieron en la cabeza cuando yo iba a Cuba, que decía que el ser humano tiene que casarse 3 veces. La primera vez es como que empieza a aprender, como ir al colegio. La segunda vez, a la universidad, se especializa. Y después se casa. Y a la tercera, ese matrimonio es el que funciona hasta el final. Mi padre parece que reprobaba, no sé qué es lo que sería, porque se volvía a casar, Además se casaba, eso era lo más curioso. Con todo lo que significa eso. Pero yo no pude. No pude. Pero era bastante usual. En el tiempo, cuando mis padres se separaron, yo ya no pude volver a colegios católicos, por eso llego al Instituto Nacional, porque no los aceptaban. Era raro que uno tuviera amigos que de repente, con el tiempo, un día descubrí que todos mis amigos eran de padres separados. Es decir, a las casas que, bien, entre comillas, bien constituidas, no era bien visto que fuera el hijo de una familia separada. Es decir, ahí había algo raro. Entonces yo viví todo eso, que hoy día es tan distinto. Héctor, Lo que más me sorprende a mí que yo esté vivo, eso es lo más sorprendente, para mí eso es lo más sorprendente. Casi toda mi familia ha muerto antes de los 64 años. Ha roto la de hecho, regla. Yo estaba seguro que... Ha roto la regla familiar. Es que, claro, en la familia de mi madre prácticamente todos han muerto a los 64 años. Antes. Son muy poco longevas. Y en la familia de mi padre, ya soy primera generación ahora. Digamos, no hay nadie más arriba que yo. He llegado a pensar que soy el más viejo. Pero yo miro hacia arriba a ver si encuentro un tío, algo por ahí, no hay nada. Nada. Como que uno se empieza a dar cuenta, me habrán dejado para el final, por alguna razón. Y yo creí que me iba a morir a los 64 años, estaba seguro. Y planifiqué mi vida para morir a los 64 años. Llevo una vida de 10 años, sobrevida. Estoy asustado. Pero, con Héctor intercambiamos correo y él me preguntaba durante la jornada si le iba a preguntar sobre estas palabras, porque lo que uno más conoce a Héctor Vélez Mesa es palabras. Y escogí algunas para que podamos así brevemente explicarlas, que son como estos dichos populares, pero que también son parte del idioma español, ¿no? O de estas frases chilenas que se dicen. Ser de mecha corta. ¿Es de mecha corta usted, Héctor Vélez Mesa, o no? Bueno, sí, para que mirarme nomás. Ni siquiera es de mecha, ya quedé. No, yo creo que tengo, a ver, entendiendo lo que es ser de mecha corta es de tener el carácter explosivo. No, todo lo contrario. Todo lo contrario de eso. Ahora, la pregunta siempre, ¿por qué es de mecha corta? Hay 2 explicaciones. Una es cuando se prepara una explosión y se coloca la mecha corta para que hay que arrancar rápido, eso sí, para que no lo vaya a pillar la explosión. Pero en algunos casos, por algunas razones, sí se usa esa mecha corta. Pero yo siempre he creído que la mecha corta tiene que ver con los militares, que son de pelo corto, y son estrictos. Ahora yo tengo una sorpresa, me he llevado porque yo hice clase en la escuela militar. Y no son de mecha corta. Es decir, si yo tenía una buena experiencia como profesor fue con los alumnos de la escuela militar. Sí, pero pienso que es un militar nuevo.
militar del siglo XXI, pero esa es la relación, se da, claro, que hubo un momento en que uno no podía discutir con un militar en la calle ni con un carabinero. Era peligroso. Yo lo pasé alguna vez mal por discutir. Oiga, Claro, entonces, pero y a esas son las explicaciones. Y a propósito de eso también es la otra que es como algo que viene ya desde mucho tiempo, que se le soltaron las trenzas también. Esa Claro, definición igual es masiva. esa tiene una buena historia, ¿eh? Porque en el pasado, yo viví en una parte de esa época, porque era usual que las niñas usaran trenzas, pero las usaban ya, yo diría que por moda o por, no sé, por comodidad, lo que quisieran. Pero más atrás, ya yo nací en el 49, vámonos a principios del siglo XX, la mujer usaba la trenza y eso significaba que había un momento en su vida que ella se soltaba las trenzas. Se las soltaba el día en que se casaba. Entonces, el día del matrimonio, sobre todo más en el pasado, ya vámonos a siglos anteriores, era muy importante en un matrimonio la primera relación sexual, que en algunos casos se hacía con espectadores que tenían que certificar que había habido una relación sexual. Y dos cosas tenían que certificar: que hubo relación sexual, es decir, que él no era impotente y que ella no era. Y si no sangraba, eso ya también era un problema. Entonces, después los encerraban nomás. Entonces, cuando terminaba este rito, salían con la sábana y se la mostraban a los invitados para demostrar: ahí está la mancha de sangre. Pero cuando salían los novios, ella salía sin la trenza. Es decir, había cambiado su vida. Es decir, se le saltaron las trenzas porque eso significaba que había tenido la primera relación sexual. Eso significa, se le saltaron las trenzas. Un cambio en el estatus de vida. Bueno, otra Bueno, y también, ahora, claro, se le soltaron las trenzas porque una persona se liberó de su manera de ser. Ah, qué sé yo, se le soltaron las trenzas. Claro, pero otro esa es la que, historia. otra cosa que ha proliferado también son los chinos en nuestro país. Y muchos dicen, no, y no, estos chinos, estos marca chancho, le dicen. Sí. Pero curiosamente no tienen nada que ver los chinos, sino tienen que ver los ingleses, yo creo, ¿no? Hacia los años, pues creo que son hacia 1930, en Valparaíso se hizo muy popular una cerveza inglesa, que era Pig, marca Pig era la cerveza, marca Chancho, la cerveza Chancho, ¿no? Deme una Pig, es decir, deme una Chancho. Y era muy popular, era barata, así que todo el mundo conocía esta cerveza. Y eso le dio la idea a unos fabricantes de cigarrillos de Valparaíso, que hicieron unos cigarrillos bastante malos, según los que fumaban en aquel entonces, y le pusieron marca Chancho a los cigarrillos. Se llama, yo he visto fotografías de las cajetillas, marca Chancho. Entonces eran malos los cigarrillos. Entonces quedó esa marca de cigarrillo como una frase proverbial nuestra cuando nosotros vemos algo que nos parece que está mal hecho o que es de dudosa procedencia. No, esta marca Chancho, dice. Pero existió. ¿En algún momento le dijeron que usted era, que o fue o que ha sido mala leche también? Claro, eso tiene que ver con el cristianismo. Esa expresión es muy antigua y viene de la época de la invasión árabe a España. Entonces, bueno, cuando esto ya empieza a terminar, también era usual que las mujeres no le dieran pecho a sus hijos, sobre todo las mujeres de la nobleza. Entonces tenían que buscar una nodriza. ¿Ah? Entonces siempre decían que había que tener cuidado que no fuera de mala leche, es decir, tenía que ser cristiana, porque si no era cristiana tenía mala leche. Entonces el hijo iba a salir con malas costumbres. Y de ahí viene, es muy antigua la mala leche, que tiene que ver Otra con prejuicio. que aparece, me imagino, ahí en Palabras con Historia o en todos estos refranes, dichos, frases y refranes con historia, sacar los trapitos al sol, que también es una de Ah, las... claro, en el pasado era muy común que, sobre todo en edificios o casas que tenían un patio trasero, las mujeres, después de hacer el lavado, sobre todo su ropa interior, las llevaban al
tejado y ahí colgaban sus calzoncitos, sus medias, sus sostenes, claro. Pero había una regla que era muy importante, que no podía entrar, subir un hombre a ese lugar. Y si tenía que subir un hombre, había que sacar los trapitos. Entonces los trapitos eran la ropa interior de las mujeres. Igualmente ocurría cuando se ponía atrás y tenía que no estar a la vista de ningún hombre. Entonces los trapitos en realidad son la ropa interior femenina. Calzones, medias. Bueno, no sé si se usan las medias ahora, pero los sostenes. La enagua también, que también desapareció, nunca más supe de una enagua. No sé si existe. El corpiño, ¿no? Todas las cosas que había antes. Esos eran los trapitos. Esas Eso había cosas que sacarlos. también son del año de la cocoa, ese. La enagua y todas esas cosas. El año de la cocoa existe, ¿eh? Ese es el año 1866. Cuando uno dice esto es del año de la cocoa, 1866. ¿Por qué? Ese año una empresa que se llama, creo que todavía existe, Ware Scott, que traslada, importa, exporta productos por todo el mundo, trajo a Chile la cocoa peptonizada RAF. Entonces, por eso, ese fue el año en que llegó la cocoa a Chile, la cosa se conoció. Entonces, el año de la cocoa tiene años, es ese año, cuando llegó la cocoa a Chile. Bueno, yo conocí la cocoa de Rafno, porque lo vendían en tarro, ¿no? que puede que todavía lo vendan, sí, sí. Y era como comprar un chocolate en polvo, la cocoa. Y era bien rica la cocoa. El año de la cocoa. El otro, yo no sé si se utiliza muy actualmente, pero también en un momento se decía, come como sabañón. Ahí hay un error. Ahí hay un error que tiene que ver como cuando el lenguaje cambia y la gente... La palabra comer también está relacionada con comezón. Entonces, en sus orígenes, la palabra come como sabañón tenía otro significado, era pica como sabañón. Lo que pasa es que la acepción de picar desapareció en comer. Aunque yo creo que todavía está, pero ya no es de mucho uso. Entonces, lo que realmente la gente decía cuando come como sabañón es que le picaba mucho, tenía un urticaria y se rascaba. Entonces, se pica porque los sabañones, tengo entendido que pican mucho. ¿Ya? Y eso, pero no tiene nada que ver. Es como de bote en bote, que es otra expresión no. ¿Por qué estaba lleno de bote en bote? Lo que pasa es que en francés de bout en bout significa de punta a punta. Estaba lleno de bout en bout, es decir, de allá hasta allá. Entonces alguien tradujo, bout debe ser bote, de bote en bote, y ahí, por siempre jamás. Uno dice, ¿cómo por siempre jamás? Pero es una tontera eso. No, no es una tontera, porque antiguamente la palabra jamás significaba siempre. Entonces, cuando uno decía por siempre, siempre. Entonces, y eso se produce porque cambia el sentido de la palabra. Y lo otro que elegimos acá es estar cabreado. Eso también es Ah, como que se utiliza mucho todavía. claro, ahí hay que irse al siglo XV, donde el duque de Medinaceli en España se le ocurrió agregar un impuesto a todos los impuestos que pagaban los campesinos y gente que tenía animales, ganado mayor, ganado menor, un impuesto a las cabras. ¿Por qué? Porque según este duque, las cabras cuando comen arrancan el pasto y las ovejas no, las ovejas lo cortan. Y la cabra. Entonces el duque dijo, ahí esa tierra hay que sembrar, ¿no? Impuestos. Entonces a los dueños de cabra les llamaban los cabreados. Es decir, cuando tenía que ir a pagar un impuesto que usted paga, ¿y es cabreado usted? Le decían, sí, soy cabreado. Y le agregaban el impuesto. Pero salían cabreados, salían enojados. Entonces ellos les molestaba mucho este impuesto. Y por eso es que quedaron como los cabreados. Y la expresión cabreado pasó a ser estar molesto, enojado, enfurecido, con ira por algo. Está cabreado, tengan cuidado. Muy bien, los que no nos hemos cabreado somos nosotros, Héctor Vélez Mesa, de hablar sobre las frases, sobre las palabras, sobre la historia además de Héctor Vélez Mesa que nos contó hoy día. Héctor, muchas gracias por el tiempo, éxito, Gracias a eso ustedes también en tu por trabajo llamarme. y bueno, gracias por participar del programa. No, esto voy a verlo. Muy bien, pues, gracias Héctor, un abrazo.
Un gusto de conversar con ustedes, ¿eh? Ha sido un agrado.